Es un hecho que la impunidad de nuestro país es un fenómeno arraigado que duele, que incomoda. El siglo XX nos trajo avances tecnológicos considerables, pero también ha sido uno de los siglos donde más sangre se ha derramado. Hoy, en Conversaciones de Medianoche, hablaremos de un tema escabroso, denominado así por los diarios de nuestro país, la trituradora de angelitos. Felicita Sánchez Aguillón, la veracruzana que sacudió al centro del país, fue recluida el 8 de abril de 1941 después de que elementos de la policía del extinto Departamento del Distrito Federal recibieran una llamada de alerta de un plomero, quien había encontrado un cráneo pequeño y unas piernas cercanas a una tubería que conectaba con el drenaje de un edificio de departamentos en la calle Salamanca, en la Roma. Con el sistema de aguas negras de la capital esto se hizo aún más obvio. El escándalo se desató. Las investigaciones que realizaron policías judiciales y algunos periodistas que laboraban en periódicos amarillistas de la época llevaron a desentrañar una de las historias más crueles que se hayan vivido en nuestro país. Felicitas, enfermera de profesión, había matado a sangre fría a cerca de más de 50 niños, algunos al momento de nacer, pues realizaba abortos clandestinos, y otros que compraba o le regalaban a lo no más de 5 años de edad. Así pues, la partera llegó a acumular así decenas de críos a los cuales en el mejor de los casos vendía o simplemente asesinaba cuando ya no le servían. Los recursos que utilizaba para deshacerse de los menores aún causan escalofríos. O los metía en una tina con agua fría para que enfermaran, los dejaba sin comer o simplemente los ahorcaba. El drenaje aquel por el cual había sido atrapada pues ya no daba cabida a los restos de los menores que ella misma cortaba meticulosamente para que cupieran por el inodoro o la coladera de su casa. Cuando los agentes de la policía judicial irrumpieron en la vivienda que Felicitas compartía con otra mujer, encontraron trofeos de sus víctimas, mechones de cabello, pequeños zapatos de bebés y decenas de fotos de niños menores a 5 años. Como si no fuera más ya polémica en este caso, vino un hecho a enardecer aún más esto, pues su abogado amenazaba a los miembros de la alta sociedad mexicana con revelar los nombres de las mujeres de clase alta que se practicaban abortos con su clienta. Esto vino a ocasionar aún más polémica en todo este caso. Dentro de su celda, Felicitas empezó a actuar como niña, balbuceaba, pedía su leche y no soltaba un oso de peluche mugriento que alguien le había regalado. La denominada ogresa no dejaba de llorar, solo pronunciaba nombres y hacía berrinches tirándose al piso y repitiendo con voz de niña: «Quiero irme de aquí, quiero irme de aquí». Por sorprendente que parezca, a la mujer solo se le acusó de aborto, inhumanización ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica, por lo que tras pagar una respectiva multa salió libre. Aunque la denominada ogresa de la colonia Roma, como también era conocida, libró la pena de muerte, no libró el repudio social del cual fue blanco cuando salió de prisión, pues el castigo al que se le hizo acreedora enfureció a todo el mundo. 4 meses de prisión y una multa de 600 pesos, que serían en este tiempo 600,000 pesos, pagó uno de sus ex esposos. Al final fue tanta la presión mediática que la trituradora de angelitos terminó suicidándose con una dosis poderosa de Nembutal el 16 de junio de 1941. Un caso cruel, turbio, que quedó impune y que recordamos en Conversaciones de Medianoche.